Hola familia, hola Casa de Jesús, nuevamente para compartir la palabra de Dios. Espero que sea de bendición y que el Espíritu Santo en esta noche pueda trabajar en tu corazón y que esta palabra sea de bendición para tu vida. El título del mensaje, este es un devocional en el día de hoy. Un devocional que tiene este título: Atrévete a pensar diferente. Estamos viviendo un tiempo muy complicado y muy difícil, no solo a nivel personal de las personas y particular, sino también incluso hasta a nivel de iglesia, donde nos toca vivir un tiempo totalmente distinto, diferente, donde no tenemos la posibilidad de congregarnos, sabiendo que la fuerza también de la iglesia no es el edificio en sí, pero sí la congregación, el que estar juntos. Y indudablemente esa fuerza la vamos perdiendo porque al no poder estar juntos y avivarnos y estimularnos a las buenas obras y a mantenernos firmes en la promesa de Dios y en la palabra de Dios, llega el desánimo, el descontento, y viendo y hablando con muchos de los pastores de aquí de Valencia y de otros lugares, de Málaga, estamos comprobando de que es un tiempo donde muchos de aquellos miembros que son nacidos a la iglesia están perdiendo ese empuje y esa fuerza de estar vivos y comprometidos, aunque no nos congreguemos, aunque tengamos este autoconfinamiento voluntario o obligatorio también, podemos estar de muchas maneras implicados con cuerpo, alma y espíritu en el reino de Dios, en las cosas de Dios y en las cosas de la iglesia y en este caso de Casa de Jesús. Como te dije, el título del mensaje es Atrévete a pensar diferente, ¿sí? Y viene con una frase de un tal Sir Ken Robinson. No lo conozco a este Robinson. Conozco un Robinson que es mi cuñado, ¿sí? Que ustedes ya lo conocen. Pero a este Robinson no. Y dice esta frase que me impactó. El talento se descubre pensando diferente. El talento se descubre pensando diferente. Es indudable que si pensáramos todo igual, es como que solamente hubiera un solo talento, o la posibilidad de que uno solamente tenga un talento y los demás no. Pero al pensar todo, y ponete a pensar en esto, cuando somos seguidores de los pensamientos de otros, es como que yo no tengo ningún talento y solamente estoy dirigido o sigo los pensamientos de alguna persona. Por eso es importante que entender de que cada uno de nosotros tenemos un talento dado por Dios diferente al del otro. Y por lo tanto, tenemos que saber y lo tenemos que conocer, lo tenemos que descubrir. Pero para descubrirlo, como dice este Sir Ken Robinson, tenemos que pensar diferente. Porque si yo siempre pienso igual, no lo voy a descubrir nunca. Si yo siempre pienso igual, si yo siempre pienso de rojo o de azul, nunca voy a poder descubrir el talento. Miren, Sir Robinson dice lo siguiente, en un foro mundial sobre el talento: tengo el firme convencimiento de que la mayoría de los adultos no sabe cuáles son sus talentos ni sus habilidades innatas. Y esto nos ocurre porque el talento suele estar marginado. No nos hemos preocupado por él. Muchas personas se conforman, muchas personas no hacen mucho por mejorar su estilo de vida, no solamente el personal, sino incluso el del familiar. Son los famosos conformistas, de lo que no vas a ver en ellos mucho avance, mucho progreso. Este tipo de personas en realidad marginan al talento, porque todo lo tenemos. No es que este no sirve para nada, como se suele decir. No, cada uno tiene un talento. Lo que pasa es que si lo tiene marginado, nunca va a salir a la luz y obviamente nunca va a ser aprovechado. Pero Dios nos dio un talento a cada uno. Este caballero inglés también dice que es falso que el talento se tiene o no se tiene. Como no, este tiene talento, este no lo tiene, no es bueno para nada. Dice, es falso que el talento se tiene o no se tiene, que se desarrolla en pocos ámbitos y que solo está presente en algunas personas. Yo creo, dice este hombre, que todos lo tenemos, pero tan solo nos falta cultivarlo.
¿Mm? En el momento que lo hagamos, repercutirá en el desarrollo de nuestra sociedad. Bien, eso si nos recuerda fácilmente, seguramente te debe llevar a la parábola de los talentos de nuestro Señor, ¿no? Si recuerdas, bueno, el Señor de alguna manera repartió los talentos y los repartió de acuerdo a sus capacidades, pero eran talentos de los cuales se tenían que poder desarrollar, se tenían que poder, utilizar. Y si recordás muy bien, uno de ellos decidió con ese talento marginarlo y dejarlo enterrado. ¿Te recuerdas? Y las personas que tienen esta manera de pensar, ¿qué pasa? No reciben nada. Su recompensa ya sabemos cuál fue, le fue quitado. Ahora, vos tenés que pensar que incluso nosotros como hijos de Dios y como miembros de una iglesia, también tenemos un talento dado por Dios. Y obviamente no tenemos que dejar a ese talento marginado y aprovechar en este tiempo tan complicado, tan difícil para todo el mundo, para poder desarrollarlo. Fíjate que, como decía Sir Robinson, es el momento de que cuando nosotros cultivamos el talento va a repercutir en un desarrollo, o sea, ese talento se va a desarrollar y va a ser de beneficio para la sociedad. Amén. Lo mismo va a pasar en la iglesia. Por eso, como bien dice, y seguimos en este pensamiento, es si sigues pensando de la misma manera, seguirás viviendo en frustración. Amén. Pero te quiero compartir la carta de los Romanos. La carta de los Romanos fue escrita aproximadamente unos 4 años después, fue escrita desde Corinto y fue escrita unos 4 años antes de la carta que escribió Pablo en Roma para los filipenses. Y obviamente en esos 4 años pasaron muchas cosas, pero se estaba estableciendo de alguna manera. Las cartas del apóstol Pablo era para afirmar a los primeros creyentes de ese tiempo, ¿no? Y entonces dice lo siguiente: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Estaba afirmando que a estos creyentes que no es tanto por lo que presentemos al Señor, no es tanto por nuestras obras, no es tanto por aquello que podemos traer y que podemos regocijarnos porque hemos traído algo de nuestro esfuerzo, sino nos lleva y nos pide encarecidamente, les pide a ellos, pero también nos está pidiendo en el día de hoy, que nosotros nos presentemos, nosotros personalmente, como ofrenda viva. Por eso es que podemos estar viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil como el que estamos viviendo, algunos peor que nosotros, algunos ya han partido, algunos han perdido familiares, a seres queridos. El otro día mostraban una imagen de dos ancianitos, eran pareja y estaban en 2 camillas, una a la otra, y se despidieron los dos agarrándose de la mano. Tremendo, tremendo, maravilloso poder despedirse, pero este coronavirus nos llevó a vivir este tipo de situaciones. Y entonces este es el momento donde yo tengo que presentarme como ofrenda viva al Señor. O sea, no me sirve de nada lo que yo pueda traer, mi esfuerzo, mis cosas, mis bienes, mi conquista, mis éxitos, mi fama. No sirve de nada mis talentos. Solamente sirve que yo como individuo me presente delante de Dios como una ofrenda viva. Acá estoy, Señor, para hacer lo que tú quieres que yo haga. Para eso me ha dado un don para que yo me desarrolle con el propósito que Él la tiene pensado para tu vida, como para la mía, como para la de la iglesia. Amén. Y dice, este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, no vivamos pensando como todo el mundo piensa, como en este tiempo las personas piensan. No pensemos como todo el mundo, que pensamos igual. No pensemos igual que todos. Dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir va a ser siempre la misma. Y vamos a vivir siempre frustrados, porque tiene que haber un cambio radical.
y dice, y lleguen así a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Evidentemente entonces que para cambiar nuestra manera de vivir tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, si yo no cambio mi manera de pensar, siempre voy a estar que mi opinión, voy a ser sabio en mi propia opinión, y entonces no voy a salir y voy a marginar siempre el talento que Dios me ha dado para que yo lo desarrolle. Porque no voy a estar pensando de acuerdo, o no voy a estar pensando en buscar o encontrar la voluntad de Dios para mi vida, la que va a direccionar y la que me va a ayudar a descubrir el talento que Dios me dio para que se cumpla el propósito que Él ha determinado. Ahora, este pasaje también nos habla, incluso la Biblia nos habla, a ver si lo tengo, a ver si le leo un poquito, el pasaje de los Romanos dice más adelante, para que ustedes entiendan de los talentos, dice el apóstol Pablo, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a ustedes, o sea, tiene bien claro el apóstol Pablo, que se dirige a estos primeros creyentes en Roma, les dice que tenemos que pensar de una manera distinta. Bueno, tenemos que pensar con moderación de uno mismo y según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Obviamente, cuando nosotros llegamos a la fe en nuestro Señor, vienen dones. Y entonces dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros sirven para lo mismo. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Por eso en este tiempo tan difícil, nosotros tenemos que entender que cada uno de aquellos que representamos y que somos parte de la Iglesia de Casa de Jesús, tenemos que desarrollar nuestros dones, nuestros talentos y no decaernos en este tiempo, no decaernos, no agobiarnos, no desanimarnos, porque es el tiempo donde yo tengo que aflorar ese don y rogarle a Dios que yo lo pueda desarrollar. Yo no me quiero quedar con ese, como el de los talentos de la parábola, con ese don guardado y que no se desarrolle, porque en definitiva me voy a quedar sin nada y voy a vivir una vida frustrada. Por lo tanto, este es el espíritu que el apóstol Pablo le estaba de alguna manera inculcando a estos creyentes, lo mismo como es en este tiempo para con nosotros. Amén, iglesia. Bueno, para llevarte algunas cositas más de este devocional, qué interesante, ¿no? Dice, lo que hasta ahora tenemos es por la manera en que hemos pensado. Lo que nosotros hasta ahora hemos conseguido es por la manera que hemos pensado. Así que piensa, ¿qué es lo que tienes o qué has llegado a obtener en este tiempo y en qué estuviste pensando? Y saca la diferencia en que si estuviste pensando en Dios, cuán diferente es lo que has obtenido en los tiempos que no lo has hecho así. Mira, hay los famosos, los pioneros de la aviación, ustedes saben quiénes son, los hermanos Wright, Orville y Wilbur, ¿sí? Los hermanos estos que hicieron el primer vuelo, de allí surgió lo que es la experiencia de la aviación y surgieron los aviones de que estamos disfrutando en este tiempo, ¿no? Pero lo que dice la historia, que yo no la conocía, dice que estos muchachos eran fabricantes de bicicletas. Fíjate vos que de fabricar bicicleta, qué distinto es a querer fabricar el primer prototipo de avión para poder efectuar un vuelo. Es tremendo esto. Pero y en esto tenemos que visualizar cómo ellos cambiaron y cómo pensaron diferente para poder desarrollar algo, un sueño, una idea innovadora que ellos tenían en su corazón. Piensen en toda la resistencia que ellos deben haber recibido en ese tiempo, toda la resistencia incluso tratado de locos. Estos son unos locos, mirá cómo están desperdiciando su dinero, su tiempo, están locos, quieren volar. Y si vamos a la frase que todo el mundo diría, si Dios hubiera querido que pudiéramos volar,
hubiera dicho o nos hubiera puesto alas definitivamente, entonces podríamos haber volado de otra manera. Claro, esos son los matasueños, ¿no? Son aquellos que con su manera de pensar, como ellos no cambian su manera de pensar, inhiben a aquellos que tienen una mente que quiere desarrollar, que quiere conquistar cosas nuevas, que quiere avanzar, que quiere progresar. Son los conformistas. Y que de esas conformistas se logra un mundo frustrado, una familia frustrada, un ámbito frustrado. Por eso es necesario, y qué lindo son estas historias, porque cuando vemos lo que pasó, sus primeros vuelos no fueron del todo exitosos, pero allí comenzó la carrera de la aviación. Y esto fue maravilloso. Por eso, gracias a que dejaron de ser pensadores convencionales, dice el devocional, ¿no? Gracias a que dejaron de pensar como todo el mundo. Piensen ustedes los avances de la aviación, los aviones que tenemos hoy en día y la seguridad que tenemos en los vuelos. Pero pensá en este detalle. Estamos viviendo con el tema de la pandemia. ¿Qué hubiera sido si no hubieran estado, no existieran los aviones? ¿Cómo se hubiera transportado la vacuna? Una vacuna que tiene que mantener frío. ¿Cómo se hubiera transportado la vacuna? Transportada de una punta a la otra de la Tierra, ¿cómo se hubiera transportado? ¿Cuánto tiempo hubiera demorado? ¿Cuánto tiempo demoraría la vacuna, la solución a esta pandemia? Por eso cuando no nos damos cuenta, porque lo tenemos, pero esto comenzó con unos 3 hermanos loquitos que cambiaron su manera de pensar, decidieron pensar en otras cosas y decidieron actuar en consecuencia. Y así se llegó a lo que estamos disfrutando en este tiempo. Por eso que los que puedan utilizar sus dones y los talentos que Dios les dio, va a ser para beneficios de muchos. No pensemos egoístamente solo pensando por nuestro interés personal, nuestro interés familiar, en mis hijos, mi familia solamente. Pensemos que nosotros estamos insertos en el reino de Dios, y el reino de Dios tiene que ver con su iglesia, y la iglesia tiene que ver con este mundo. Amén, iglesia. ¿Qué más te puedo decir? Pues ya estamos terminando. La pregunta sería, como para terminar, seguramente los comentarios de la época habrán sido con estos pioneros de la aviación, con estos 3 hermanos, habrán dicho: si esto lo pudieron hacer, yo también puedo hacer otras cosas. ¿No escuchaste esto? Nunca lo habrás dicho sobre alguna persona conocida: si este fue capaz de hacer esto, yo también soy capaz de hacer eso. Cuando hay personas que tienen una mentalidad distinta, que son capaces de pensar diferente, que son capaces de aplicar los pensamientos diferentes y que van y luchan por ello, esas personas influyen en otras para que tomen esa actitud. Y esa es la actitud que tiene que tener la iglesia, la que influye. Una iglesia donde no nos desanimemos, no nos decaigamos, que no bajemos los brazos, que no nos vengamos abajo, que pensemos en forma conquistadora, que este es el mejor tiempo para que Dios se manifieste en medio nuestro, para que Dios manifieste su poder, para que Dios manifieste su bendición sobre este mundo que todavía no le conoce. Y este es el mejor momento para que la gente le conozca. Pero si nosotros incluso como iglesia nos desanimamos, ¿qué vamos a transmitir? Marginamos los dones de Dios, los dejamos de lado. A lo mejor todavía no sabes cuáles son tus dones, todavía no lo has descubierto. Pero tenés que saber que Dios te ha dado dones como los dio a cada uno de nosotros. No es que, como decía este hombre, este pensador, es falso que no tengamos dones. Todos tenemos un talento y los tienes que descubrir. Amén, iglesia. Yo quiero terminar y con la certeza de que Dios es bueno, Dios tiene hermosos planes y propósitos para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia, para la casa de Jesús, y tiene planes para este mundo. Y los planes es de reunirnos con Cristo Jesús, con su Hijo y con Él. Porque esa es la vida eterna, ¿no? Que conozcamos al único Dios verdadero, dijo Jesús, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Jesucristo se van a reunir todas las cosas. Por eso, tarde o temprano nos reuniremos con Él. Y tarde o temprano disfrutaremos de ese momento donde no habrá más lloro, no habrá más angustia, no habrá más tristeza. Porque ahí sí esas cosas dejarán de existir, dice la Biblia. Por lo tanto, no dudemos de levantar nuestros brazos
a pesar de que son momentos para estar decaídos, pero no dudemos en levantar nuestro brazo hacia el Señor, confiando en Él, en su presencia y en su plenitud, confiando, como decíamos en el pasaje anterior, creyendo en la presencia y en el poder de Dios, en la presencia y en el poder de Dios. De esa manera nosotros vamos a caminar hacia el milagro, vamos a tener pensamientos diferentes, vamos a tener pensamientos de conquista, de éxito, de progreso, de bendición. Amén, como los que Dios tiene. Dios te ama, iglesia, y te bendice. Me despido de ustedes, los bendigo, los amo y nos vemos en el próximo encuentro.